Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, hace algunos meses presentamos este proyecto de ley con la ambición de poder dar una respuesta básicamente a la población sobre algo que ha sido una demanda permanente de fuera, que es la lucha contra el transfugismo, la cual se tradujo, como lo dije en la reunión pasada, en muchas promesas electorales de muchos de los congresistas que hoy estamos aquí en el Parlamento. Prácticamente todos, si no lo prometimos de propia voluntad, en algún momento del debate, de la discusión, de la campaña, fuimos preguntados al respecto y todos nos hemos pronunciado una y otra vez contra el transfugismo, de manera tal que me parece que es importante que algo se haga y pronto. Yo no quisiera entrar en el tema de lo que es el transfugismo porque todos más o menos lo conocen, no quiero aburrirlos con discursos de esta naturaleza, pero sí quisiera entrar a algunos puntos que me parecen fundamentales dentro de la propuesta que yo humildemente vengo aquí a proponer. Disculpen la redundancia. Creo que el problema central, presidente, de por qué no tenemos hasta el día de hoy una norma contra el transfugismo, es porque al final siempre terminamos atrapados en discusiones que realmente no tienen solución. Por ejemplo, hay que castigar al tránsfuga, se dice. Y claro, inmediatamente se argumenta, casuísticamente, en el sentido contrario, y se dice, oye, ¿y por qué hay que castigarlo? Muchas veces el tránsfuga no merece un castigo, sino más bien un premio, porque él al retirarse de su bancada está siguiendo la voluntad de sus electores contrariamente a su bancada, que es la que se ha alejado. Esto siempre ha trampado la discusión parlamentaria. En el Congreso anterior se quedó en el Pleno, me parece, para la discusión final, un proyecto de ley que tenía la salida regular. ¿Cuál es la salida regular que se le da a esta discusión? Que se le dio antaño y que se le dio ahora, en el proyecto, en el dictamen que se nos presentó la semana pasada, existía la misma solución, que me parece equivocada. ¿Cómo lo solucionamos? Se pone un artículo de salida en donde se dice, no será tránsfuga aquel que deje su bancada por razones de principios. Y con este artículo se ha pretendido salvar esta discusión y es por eso que nunca tenemos norma, porque evidentemente hay quienes, en mi caso nos oponemos a este artículo, porque decimos, oigan, con este artículo no habrá nunca un tránsfuga, porque todos argumentarán siempre razones de principios, ¿no es cierto? Hasta Beto Curi creo que argumentó razones de principio cuando todos veíamos sus imágenes recibiendo dinero. Todos argumentan razones principistas y todos sabemos que en realidad estas pocas veces existen. Entonces, una primera propuesta que yo quisiera hacer para entrar a este tema es que, aunque nos parezca importante, olvidemos el tema del castigo. Es decir, no consideremos que tenemos la obligación de castigar al tránsfuga. Yo plantearía esto como una primera idea para tratar de llegar a una solución. Y si alguien insiste en que debe ser castigado, pues bueno, si el tránsfuga está yéndose de su curul, o de su partido, perdón, o de su bloque parlamentario, por razones de beneficios propios, ahí está el Código Penal para castigarlo, está cometiendo un delito, es cohecho pasivo propio, razón por la cual además fue condenado algún excongresista. En todo caso, si se da el caso de enriquecimiento ilícito, se irá por la vía penal. Pero para llegar a una solución no consideremos indispensable que hay que castigar a la tránsfuga. Me parece que este es un primer punto sobre el cual podríamos tratar de llegar a un arreglo. Y entonces, ¿qué es lo que se quiere? Si partimos de este principio de decir, hey, no queremos castigar, ese no es el tema, por último, el castigo puede ser vía penal si se diese el caso, ¿qué queremos hacer? Vuelvo al principio, lo que queremos hacer es simple y llanamente buscar objetivamente defender la voluntad popular. Nada más que eso. La voluntad popular el día de las elecciones determina que un número determinado de curules debe recibir un grupo político determinado y que el otro recibirá otro número y el tercero recibirá un número siguiente. Es decir, la voluntad popular que se genera en ese acto electoral está ordenando que durante 5 años haya una determinada cantidad de congresistas en cada grupo parlamentario. Esa voluntad es la que debemos defender. Si una persona, en este caso un congresista, dicho sea de paso, en mi propuesta estoy abarcando a congresistas, a consejeros regionales y a regidores municipales también, porque creo que es exactamente el mismo concepto de representación popular. Si una persona, voy a hablar del Congreso, un congresista, siente que debe irse a otro grupo político, repito, dejemos de lado sus consideraciones, pueden ser buenísimas sus consideraciones, plausibles además, pero en la práctica y objetivamente lo que está haciendo él es violando la voluntad popular.
Es decir, él, por su propia voluntad, está variando la voluntad de más de 20 millones de electores. La pregunta es, ¿una voluntad, un ser humano, por más congresista que sea, puede modificar la voluntad de 20 millones de peruanos? La respuesta creo que es no. Esto no lo debemos permitir y esa es la razón de la propuesta. Por eso yo quisiera, para comenzar y tratar de llegar a una idea en común, creo que es indispensable quitar la idea de que tenemos que castigar al tránsfuga, porque ahí es donde nos enredamos, ahí es donde nunca terminamos de ponernos de acuerdo, y más bien reemplazarla por esta necesidad de defender la voluntad popular. Esa debería ser la razón final de esta norma contra el transfugismo. Lo siguiente que quisiera plantear como un tema previo es precisamente esto, ¿no es cierto? Si lo que se trata es de respetar la voluntad popular y demás, otro tema que nos lleva siempre a dificultad cuando hablamos de transfugismo es que existe la mala idea, de repente no se dice explícitamente, pero sí se siente y se percibe que los congresistas se sienten dueños de su curul. No, o sea, el curul es mío, yo me lo gané. Es decir, la gente votó por mí y por tanto esto es mío. Y yo vengo a sostener la tesis contraria, no es verdad. Y esto es algo que también tendría que servir para llegar a esta idea. Quisiera, ustedes conocen estos números, pero quisiera planteárselos otra vez para que tengan una idea de a qué quiero llegar. En la última elección presidencial hubo 19.949.915 votantes hábiles, 20 millones de peruanos con capacidad de ir a las urnas. Hago dos reflexiones. La primera, para tener representación parlamentaria, volvamos al tema del Congreso, se requería un 5%, la valla electoral era de 5%, vale decir 730.000 votos. Primera pregunta, ¿alguno de los congresistas de este hemiciclo ha logrado 730.000 votos preferenciales? No tendría forma de haber llegado al Parlamento si es que no hubiera sido por su grupo político. Es el grupo político el que recibe el voto. Y esta es una primera idea. Cuando en la Constitución del 79 se introdujo el voto preferencial, la idea era darle al pueblo, y creo que es hasta hoy además la posibilidad, de en un segundo momento tener la capacidad de reordenar la lista. Pero primero vota por la lista. Tan vota por la lista primero que la minoría utiliza el voto preferencial, la mayoría de los votantes no lo usan. Tan vota por la lista primero que al hacer el cómputo luego del Jurado Nacional de Elecciones, lo primero que hace es computar los votos por la lista. Y lo primero que se determina es la cantidad de curules que tendrá esa lista. Recién después se cuenta quiénes serán las personas que van a ocupar esos curules, reordenando la lista. Tan es así que hay algunos congresistas en este Parlamento que tienen menos votos particulares que otros que quedaron afuera, en función de la cantidad de curules que le tocaba a su propia agrupación. Entonces lo que quiero decir es, eso es lo primero, la gente vota por una lista, por un proyecto, por una idea, por una oferta electoral. Y entonces la curul pertenece a esa oferta electoral, llámenle como quieran, partido político, grupo, alianza, el nombre es lo de menos. Y repito la cifra, se necesitaba para estar representado en este Parlamento 730.000 votos, ninguno tiene 730.000 votos, por tanto, esta idea de que la curul es mía debemos desecharla. Más aún, si no les gusta la valla electoral, si mañana me dicen, bueno, pero se puede derogar lo de la valla electoral, yo hago otra siguiente reflexión con números. Si son 20 millones de votantes y son 130 escaños, haciendo una división, números más, números menos, se requeriría 150.000 votos para estar en el Parlamento. Si esto fuese proporcional, yo tendría que representar a 150.000 personas. Tampoco se da, no es el caso. Entonces, esta es una primera idea que me parece que es fundamental. No, el dueño de la curul no es la persona, es el grupo. Es el grupo, por ley, por representación, por números, por donde se vea. Además, esto está avalado por la Constitución. El artículo 35 de la Constitución, que reconoce los derechos de los ciudadanos, dice que estos se ejercen individualmente o a través de organizaciones políticas. Y precisamente el desarrollo de este artículo 35 nos habla de lo que es la organización política, que puede ser un partido, una alianza o como quieran llamarla. Y dice además este artículo de la Constitución que estas organizaciones políticas concurren a la formación y a la manifestación de la voluntad popular. Entonces, esto es fundamental, o sea, no es el congresista, por más que el congresista represente a la nación, que este es otro de los encontrones que tenemos cuando discutimos sobre este tema, ¿no? Artículo 93, el congresista representa a la nación, no tiene mandato imperativo y demás. No, pero esto hay que concordarlo con los otros artículos constitucionales. El 35 dice con toda claridad que la voluntad popular
se forma y se manifiesta a través de las organizaciones políticas. Es allí, precisamente, ese es el conducto regular por el cual tenemos que ordenar la vida política del país. Con todos estos considerandos, entonces, y haciendo estos presupuestos que me parecen fundamentales, llegamos a uno final al cual yo quiero invitarlos a reflexionar y que creo es tarea de todos y creo que todos son conscientes de lo mismo. El Congreso de la República, yo sé que este es un fenómeno mundial, que no es solamente en el Perú, pero nos interesa el tema peruano, ¿no es cierto? Nuestro Congreso está cada día más desprestigiado, uno piensa que más abajo no se puede caer y sin embargo siempre ocurren cosas que hacen que frente a la gente tengamos cada vez peor imagen. Y este tema de transfugismo contribuye pues a este desprestigio, Entonces tenemos adicionalmente, fuera de las razones numéricas, legales, constitucionales, previas, tenemos un tema que tiene que ver con la imagen de los políticos, la imagen de las organizaciones políticas, la imagen del ejercicio del gobierno, la imagen del propio Congreso de la República, que cada vez se deteriora más, porque el transfugismo es captado, y utilizaré esta palabra, creo, por única vez, porque no era esta mi pretensión, como un problema ético, ¿no es cierto? La gente lo ve como un problema ético, entonces no puede ser que las faltas éticas siguen siendo identificadas con quienes ejercen la representación popular. Entonces, esto último me llega a concordar con todas las razones anteriores que he dado para presentar el proyecto de ley que alcancé al Congreso y que básicamente apunta a lo siguiente. Si todo esto es verdad, y repito, esto vale para el congresista, para el consejero regional y también para el regidor municipal, entonces la única consecuencia posible del transfugismo es la vacancia. No queda otra. No es que te arrime a un costado, no es que te convierta en un paria dentro del Congreso, y ni paria porque finalmente termina formando grupo, y como bien decía la congresista Omonte, llegamos al despropósito que existen grupos que no han sido elegidos, ¿no es cierto? O sea, hasta eso llegamos. No. El tránsfuga vaca. Y fíjense el detalle, y esta es una idea mía, puede irse del Congreso entre pifias y también entre aplausos, porque cabría la posibilidad perfectamente válida que alguien en razón de principios diga yo no puedo permanecer en esta bancada y que sepa que la consecuencia de esta dignísima actitud suya es salir del Congreso. Salgo pues. Y esto además ayudaría mucho a la imagen que debemos tener frente a la gente que cree que nosotros estamos abrazados de la curul y que no queremos dejarla de ninguna manera, ¿no es cierto? Acá tenemos que recuperar en el país la capacidad de renuncia que hemos perdido todos, ¿no? La gente, el espectáculo pobre que vemos es que están todos aferrados al cargo siempre. Tenemos que recuperar esa capacidad. Antaño, yo recuerdo cuando era muy pequeño, ¿no es cierto?, que yo lo que leía en los periódicos o veía en la televisión es que cuando se cometía una falta, el responsable renunciaba. Era lo correcto, daba un paso al costado. Entonces, en este caso yo quiero llamar otra vez la atención de que no se está juzgando, entre comillas, al tránsfuga, no es mi pretensión juzgarlo. En todo caso, esa será tarea del Poder Judicial si es que se hubiese producido un cohecho, tal como lo dije al comienzo de mi intervención. De lo que se trata es de decir, tenemos que recuperar el equilibrio, recuperar el mandato popular y respetarlo por 5 años. Por tanto, la única consecuencia posible del transfugismo es la vacancia. Y eso es lo que se está proponiendo. En la propuesta legislativa se plantea hacer modificaciones a la ley de partidos políticos, que sería digamos, el cuerpo legislativo madre, ¿no es cierto?, artículos 44, 45, 46, ahí está la propuesta. A partir de eso se está proponiendo hacer cambios al reglamento del Congreso y también a la ley de gobiernos regionales y a la ley de municipalidades, a efectos que en cada uno de estos cuerpos legales se vea el procedimiento, cómo es que deba decretarse la vacancia. Esa es básicamente la propuesta. Me parece que luego podemos entrar en detalle si es que se diese el caso de debatirla, pero en un apretado resumen, por las razones expuestas, apunta a eso. El tránsfuga, como consecuencia del mismo, lo que debe ocurrir es que debe vacar, la vacancia debería decretarse a efectos que su accesitario acceda a la curul o al lugar en el Consejo Municipal y se pueda de esta manera respetar la voluntad popular que determinó en el momento de las elecciones que esa agrupación política debía estar representada por 20 representantes y no por 19. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista.